Ahora voy a volver a compartir pantalla para explicarles cómo se escribe la voz pasiva en presente. Y van a ver que si entienden cómo que se escribe la voz pasiva en presente, escribirla en pasado es lo mismo, pero cambiando una palabra o dos. Vamos a compartir. Bien. Bueno, la voz pasiva, que es cómo se forma, para qué se usa. Esto es lo mismo que dije hoy, que la voz pasiva se usa para contar primero qué pasó antes de decir quién hizo eso, básicamente porque yo puedo saber qué pasó, pero no quién hizo eso, o no me importa decirlo, o no es importante decirlo, o es obvio decirlo, ¿sí? Y se puede, mediante lo que yo conté, me doy cuenta quién hizo eso de lo que yo estoy hablando. ¿Cómo se forma? Se forma cualquier tiempo. Necesito tener el verbo to be en alguna forma y el participio del verbo. Ahora nos vamos a enfocar en la voz pasiva en presente. Para formar la voz pasiva en presente usamos is o are, es decir, las formas del verbo to be en presente. Y el verbo se escribe, como les expliqué en el video anterior, en participio pasado. Se llama participio pasado esa forma de escribir el verbo. No quiere decir que yo solamente lo use para el pasado. Acá tenemos unos ejemplos. These cars are made in Argentina. Esta es afirmativa, ¿sí? Tenemos la persona, tenemos el verbo que tiene dos partes, el are y el participio, y tenemos el resto de la información. This car isn't made in Argentina. Esta es negativa. Tenemos la persona, tenemos el verbo que tiene el verbo to be y el participio y el resto de la información. Y para una pregunta, ¿are these cars made in Argentina? Tenemos el auxiliar, tenemos la persona, es decir, el auxiliar es el verbo to be, is o are. La persona, these cars, el participio, made, y el resto de la información. Vamos a mirar los cuadros, porque con el futuro teníamos un auxiliar solo, will, positivo para todas las personas, won't, negativo para todas las personas. Pero en el presente tengo más de uno, tengo dos. Tengo el is y el are. Acuérdense que la palabra is o el auxiliar is tiene una forma corta que es apóstrofe s y el are tiene una forma corta que es apóstrofe re. Escriban las que ustedes tengan ganas y las que se acuerden o las que les sean más fáciles. Pero para formar el verbo en voz pasiva, siempre, siempre necesito tener el is o el are en principio y al lado el verbo en participio. ¿Por qué tengo dos? Porque tengo dos. ¿Y cómo sé cuál usar? Siempre depende de la persona. Con he, she o it, es decir, si lo que se nombra al principio es singular, lo que yo voy a hacer es usar is, si me habla de una cosa sola. Con we, you y they, en general podemos decir, porque you, acuérdense que puede ser vos o ustedes, pero estas son las terceras personas del plural. Con estas personas, we, you y they, voy a escribir are. Y una vez que escribí is o are, al lado escribo el verbo en participio. En este caso tenemos el verbo ask, que es pedir, pedir o preguntar, en este caso es pedir. Lo busqué en la lista de verbos en la primera columna. Como no lo encontré, copié el verbo como estaba y le agregué ed. Y después el resto de la información. Entonces, si la oración es positiva, uso is o are y al lado el participio. Y si la oración es negativa, voy a usar he, she o it, y en lugar de is, le agrego nt, y se me transforma en isn't. Yo acá les puse la forma completa, is not, que existe y se puede usar, pero acuérdense que se usa solo en contextos muy formales, y no es que de un uso muy común, ¿sí? Por eso siempre es preferible aprendernos la forma corta, que no es más que el is con nt al lado. Y al lado está el participio y al lado el resto de la información. Es decir, que con he, she o it, si la oración es negativa, escribo isn't. Y con we, you o they, si la oración es negativa, no escribo are, sino que escribo aren't. Es decir, a are le agregué n apóstrofe t. El participio y el resto de la información.
Siempre que quieran escribir una oración en voz pasiva en presente, primero va la persona o el sujeto, después el auxiliar, que es is o are si es positiva, o isn't o aren't si es negativa, después el participio y después el resto de la información. Esperen que se me tildó algo. Ahí estamos. Acá estamos. Para escribir preguntas, entonces, voy a dar vuelta a lo que vi recién. No empiezo con el sujeto, empiezo con el auxiliar. Cuando digo auxiliar en voz pasiva en presente es is o are. Si yo de persona o sujeto tengo he, she o it, en la pregunta al principio escribo is. Y si yo de persona o sujeto en la pregunta tengo a we, you o they, voy a escribir are. Después la persona, después el participio y después el resto de la información. Siempre se sigue ese orden para escribir preguntas. Practiquemos. Bien. Tenemos acá, como en la explicación anterior, los pasos que siempre voy a seguir si yo tengo que completar una oración que me pidan que yo la complete en voz pasiva en presente. Primero me fijo si el verbo que está entre paréntesis está solo o tiene un not adelante. En este caso está solo. Si está solo, la oración es positiva. Entonces yo voy a tener que elegir entre is o are. ¿Cómo me doy cuenta si es is o are? Me fijo cómo empieza la oración. En este caso empieza con she. Entonces vuelvo, si la tecnología me deja, al cuadrito, positiva. She, con she va is. Entonces escribo el is. Ahora, sí, en la lista de verbos irregulares busco el verbo en la primera columna, que en este caso es give. Si lo encuentro, copio en la oración lo que diga la tercera. Como yo lo encontré y en la tercera decía given, cambié el give por given. Y ahí tengo escrito el verbo en voz pasiva en presente. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? Me fijo, vuelvo a empezar con esta listita. Me fijo si el verbo que está entre paréntesis está solo o tiene un not adelante. En este caso tiene un not. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tiene un not adelante, la oración es negativa. Entonces no puedo usar is o are, tengo que usar isn't o aren't. ¿Cómo sé cuál va? Siempre me tengo que fijar. Acá tengo el verbo entre paréntesis, acá tengo el lugar para completar. Lo que tenga delante de ese lugar para completar, que en este caso es they, lo voy a buscar en la listita que vimos antes. Negativa con they. Entonces acá tengo que escribir aren't. Aren't. Y ahora sí, en la lista de verbos busco el verbo en la primera columna, make, que está, como lo encontré, lo copio en la oración, depende de lo que diga la tercera. En la tercera dice made, entonces cambié el make por el made. Y para la pregunta, fíjense que no empezamos con la persona está segunda, tenemos dos espacios. Siempre al principio vamos a escribir el auxiliar, que como estamos hablando de voz pasiva en presente, tenemos dos opciones, is o are. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me fijo, tengo la persona we, entonces vuelvo al cuadro de las preguntas. We empieza con are, perfecto. Entonces, con we tengo que escribir are al principio. Vuelvo, escribo el are. Está el we, y el verbo voy a hacer lo mismo que dice en el paso 2. Lo busco en la lista de verbos irregulares. Si lo encuentro, copio lo que diga en la tercera columna. Give se transformó en given. Y ahí armamos una pregunta en voz pasiva en presente. Acá tienen el link para descargar la lista de verbos. Si no me la piden, si no la tienen, me la piden. Y si tienen preguntas sobre este tema en particular, me consultan.